Bueno, arrancamos otra vez con el ciclo que hemos llamado Militancia y Resistencias Populares a las Dictaduras. Estamos en el segundo ciclo. Antes queremos destacar primero que defendemos la democracia, defendemos las instituciones y defendemos todo lo que significa el voto popular. Y bueno, en una fecha donde nos enteramos del fallecimiento del nieto 101 de Francisco Madariaga Quintela, le mandamos un saludo a su padre, que también sabemos que está con COVID positivo. Y bueno, un aniversario más de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y bueno, si no me equivoco, estamos con Virginia Croato, directora del documental La Guardería, que también, si no me equivoco, es un aniversario del día que tu papá encuentra la muerte, Ujú. o es asesinado, mejor dicho. Sí, el 17 de septiembre del 79, sí. Bien. Bueno, buenas tardes, Virginia, ¿cómo andas? Bien, acá andamos. ¿Cómo están? Espero que... Bien, acá andamos. Bien, Voy a bueno, cerrar muchas la puerta un gracias. segundo, ¿eh? Perdón que me... Dale, no hay problema. De paso, aprovechamos, hoy es el Día del Estudiante, ahí seguramente muchas de las personas que nos están mirando son estudiantes delfines, egresados delfines, así que bueno, le queremos mandar un feliz día a todos. Y bueno, Virginia, contanos un poco qué es la guardería. Bien. Primero, gracias por invitarme a participar de acá. Yo haciendo la broma de que habla de militantes que resistieron a la dictadura y yo mucho no resistí, pero bueno, sobrevivimos, digamos, a la dictadura y la informalidad en mi Vamos a casa. ver, ¿Eh? vamos a ver si al final, vamos a ver si no fueron Bueno, militantes y bueno, no pero como el resistieron. ciclo se llama resistencia, ¿no? La dictadura. Y después la informalidad, viste que en estos momentos tenía la puerta cerrada, entra mi hijo, me la deja abierta. Es como. Yo siempre trato de definir a la guardería como para. Porque como me es difícil, como para hacer algún mojón que hable claramente como un hogar, ¿no? Como un lugar que claramente fue un hogar para nosotros. Fue un lugar de resguardo, pero fue un lugar donde creo que fuimos felices aún en esos momentos tan extraños y dolorosos para nosotros, y donde de alguna manera aprendimos cosas que después nos acompañaron toda la vida, ¿no? Construir con otros, vivir con otros, compartir, pensar en un ideal. No soy extremadamente como. No me gusta recordar solo lo bueno, pero yo creo que la guardería tiene como un alto componente de lo bueno, por decirlo así, ¿no? Tiene un lugar muy interesante para unos niños, ¿no? Cuba era un lugar hermoso para vivir en aquellos años, sobre todo, que ahora también es hermoso, pero está viviendo mayores dificultades. Y era un momento donde también el hombre nuevo estaba como a la vuelta de la esquina, ¿no? Aquí en Cuba. Y me parece que todas las personas que nos cuidaron en la guardería, todos los militantes que nos cuidaron en la guardería, trataron de transmitir eso, el cuidado, el amor, la construcción colectiva, el respeto por nuestras historias, ¿no? La verdad, digo que es una generación que tuvo mucho, que se esmeró mucho en contarnos la verdad. Así que creo que eso fue un hogar y un hogar que nos salvó mucho a todos nosotros. Bien. ¿Cuántos eran más o menos ustedes los que estaban ahí, digamos, al cuidado de cuántos además? Claro. También es eso, una cosa que quizás en la película no se nota tanto, que fue un poco una decisión y un poco no, es que la guardería es, por supuesto, fruto como tiene que ser leída en el contexto de la contraofensiva, ¿no? O sea, la decisión de entrar al país hace que de alguna manera se refuerce la idea de que hay que preservar a esos niños a esa altura de la dictadura del año 78, cuando se decide la contraofensiva. Para el año siguiente, 79, ya había como pruebas sobradas de lo que a veces pasaba con los niños, ¿no? Los robos de los niños y el maltrato sobre los hijos de los militantes. Entonces la guardería no puede ser leída si no es leída como en clave, como en conversación con la contraofensiva. Y hubo dos casas también, una primera casa un poco más provisoria, ¿no? Una primera casa que se armó para cuidar a los chicos y una casa más preparada, más que el gobierno cubano junto con la organización arregló para cuidarnos. Eh, yo creo que pasaron cerca de entre 50 y 60 chicos. Después de ahí empiezan como las preguntas, ¿qué significa estar en la guardería? ¿Qué es pasar por la guardería? ¿2 días, 5 días, no? Sí. Hubo quizás un grupo un poco más chico, digamos, podemos pensar en unos 35 entre las dos guarderías, de chicos que estuvieron viviendo un tiempo considerable, digamos. Pero ese recorte siempre es difícil o habría que definirlo un poco. Pero esa cantidad de chicos entre el primer momento y el segundo, porque yo digo, fueron dos guarderías que justo coincidieron. El cambio de militantes a cargo de la guardería y que el cambio de casas, ¿no? No coincidieron exactamente, pero más o menos. Claro. Pero lo que es verdad también ahí es que fue una sola casa, eso es lo que sí me quiero decir, ¿no? Es una sola casa, lo otro es como aleatorio, fue un poco parte de la organización de Montoneros, pero
pero fue una sola concepción de la casa para los chicos, digamos. Y había distintos cuidadores. En la primera guardería estaba Eddie Winston con Mónica Pinus, que después desaparece en Brasil, la secuestran en Brasil, en parte en el Operativo Cóndor, junto con Campiglia. Estaba Cristina Pluffer, estaba su compañero Pancho Dragoevich, y ahí también, por ejemplo, en un momento ahí llega Nora Patrick, Estela, Hugo Fusek, gente que después se queda en la segunda guardería, ¿no? Hay como un momento. Y después había otras militantes que quizás no estaban todo el tiempo a cargo de la guardería, pero también iban a cuidar a los chicos, venían a cuidar a nosotros, digamos, en algunos momentos. Gilda, Amor, ¿no? Amor Amati, bueno, había otros militantes que estaban en Cuba haciendo otras cosas y que a veces venían como a dar una mano a la guardería. Y vos cuando llegás a la guardería, ¿qué edad tenés más o menos? Yo tenía 3 años, mis padres se deciden entrar con la contraofensiva, ¿no? Entran con la primera contraofensiva y a mi papá lo matan en septiembre del 79, y entonces una vez que lo matan a mi papá, mi mamá decide irse del país porque ya era muy inseguro, ¿no? Y no tenía tanta red a esa altura. Bueno, estaba muy complicado el momento también por la caída de mi papá, y se va a España. En España la convocan a irse a hacerse cargo de la guardería, de alguna manera, de un momento de la guardería, y tenía 3 años y me quedé hasta los 7, ¿no? Mi hermano era más grande, sí. ¿Y qué recuerdo tenés de esa casa, de Cuba? Que, ¿sabés diferenciar entre los recuerdos reales y lo que uno le ha contado y ha construido? No sé quién podría diferenciar, ¿viste? Es difícil, no sé quién puede, porque quizás el que pensás que es inventado es más real y el que pensás que es real es el más inventado. Yo tengo, insisto, mayoritariamente recuerdos amorosos, felices, ¿no? Insisto, hay algo para mí que tiene que ver con los colores de Cuba, ¿no? Con la cuestión más como caribeña, yo digo, con la vida en la calle. Hay algo ahí donde al día de hoy, ya ahora decidí que voy a vivir en Argentina, durante muchos años pensaba que iba a volver a vivir a Cuba, como creo casi todos los exiliados que están con el corazón medio partido mucho tiempo o toda la vida. Eh, yo tengo esa sensación como de amorosidad, de diversión, ¿no? De compromiso. Por supuesto tengo algunos recuerdos sobre mi propia historia, o sea, sobre fotos de mi papá o algunas verdades que yo iba como preguntando, entendiendo, o de algunos otros compañeros tristes, pero mayoritariamente tengo recuerdos amorosos, ¿no? También tienen mucho que ver los militantes. Adela, que yo, ahora que te nombré algunos, pienso en algunos compañeros que también, militantes, que no vivían quizás en la guardería, vivían cerca, y que sin embargo intercambiábamos, ¿no? O venían a la guardería o íbamos un rato a dormir ahí, ¿no? Que quizás la mamá, en verdad la compañera, la mamá de Fernanda, después de María Inés, ¿no? Que fue su mamá que está desaparecida también en, en Perú, en el 80, ¿no? Adela después la cuidó a Fer y a Ani, y bueno, entonces por ejemplo tengo esos recuerdos de ir a la casa de ellos, leerla y Lankitsky, ir a la playita, ¿no? Como esas cosas de niños. Siempre atravesada por esta historia, estaba todo el tiempo como telón de fondo no alcanzaría, ¿no? Como telón de fondo y más que como telón de fondo, nos atravesaba todo el tiempo, ¿no? Me parece que nos atravesaba a nosotros y atravesaba Cuba la posición política, no solo nosotros como hijos de militantes. Y yo me voy a adelantar un poco, pero en esto que decías el problema del exiliado, que a veces no sabe bien si quedarse o volver, también tiene que ver que cuando ustedes vuelven con el retorno a la democracia, también acá se podía hablar poco, era difícil lo que se podía decir y todo lo que sucedía, ¿no? Ahí. Sí, sí, totalmente. Pero además Cuba, yo creo que es algo que la película no está del todo contado, no se puede contar todo, a veces uno elige no dejar algo afuera, a veces no elige y lo tiene que dejar igual, digamos, o no se da cuenta, pero Cuba fue un lugar muy amoroso con nosotros, ¿no? Entonces creo que todos los exiliados, porque los que vivieron en México también les pasó eso, hay algo de esos brazos abiertos, de Cuba, de México, de Francia, quizás España, que bueno, que ese es el momento, me parece que más racional o menos racional, vos sentiste que ahí te cuidaron, que ahí pudiste sobrevivir. Y de algún modo, por eso, más consciente o menos, vos sabías que en tu país estaba muy difícil, ¿no? Creo que eso nos pasó un poco a todos. Y después las costumbres de las comidas, los olores, todo eso empieza a ser parte de tu vida, ¿no? Eso que quizás después uno se va de acá y extraña el mate, bueno, cuando me vengo para acá extraño el mango, ¿no? El taoro, ¿no? Hay como unas cosas como que esas cosas que después son, bueno, esa es la cultura de algún punto, ¿no? La cultura hecha cuerpo, hecha subjetividad, podemos pensar. Por ahí, para el que se suma recién, cuando hablamos del documental o de la película, es La Guardería, que es dirigida por Virginia Croato,
Bueno, esa película cuenta un poco la historia de un grupo de hijos de militantes, pero podríamos decir de militantes también, porque bueno, han acompañado a los padres sin elegirlo, tal vez como por ahí es grande, pero bueno, lo han acompañado. Y por ahí, en tu caso, que tu mamá en un momento, Susana, fue parte de la guardería como una de las tías, Ujú. hacía distinto, no sé si más fácil o más difícil, pero distinta la situación al resto de por ahí otros niñas que andaban ahí. Yo te podría decir como, tengo la sensación de que las dos cosas, ¿no? Mi mamá era como muy recta y me parece que en algún lado estaba como un poco desdibujado, que era mi mamá, ¿no? Como que había una cuestión en algunas cosas que muy, bueno, me parece que tiene con el concepto también de la solidaridad, de que no hubiera diferencia con la justicia, ¿no? De que no hubiera diferencias porque estaban los padres ahí. Eso como en términos de cómo mi mamá se comportaba, como, ¿no? Como una de las responsables de la guardería. Pero después yo creo que vamos, en una versión más psicológica puede decir que sí, que mi vieja estuviera ahí, por supuesto, era una tranquilidad, ¿no? Esto era, porque por supuesto era mi mamá, aun cuando ella podía tratar de ser lo más justa posible y demás, había una referencia directa. Entonces, te podría decir las dos cosas. En algún punto quizás me costó, o me enojó, o tuve algunas molestias de niña con esta situación, pero no tuve algunos privilegios que quizás otras familias más constituidas tuvieron, pero tuve también unas ventajas que otros chicos que mismo estaban en la guardería o que estuvieron acá en Argentina y que sufrieron la pérdida de sus dos padres, también tuvieron, ¿no? Yo no tuve eso. Tuve, por suerte, mi mamá sobrevivió, que me contó la verdad, que participó de la militancia, ¿no? Y que además eso, estaba ahí, yo sabía que era mi mamá, más allá de, ¿no? Si había alguien para. Si cuando yo quería conversar con ella estaba conversando con otro niño o niña, ¿no? Pero yo sabía que estaba mi mamá. Supongo que eso para cualquier niño es siempre un horizonte de tranquilidad, de resguardo. Sí, Y claramente. por ahí siendo tan chicas, ¿no? Pero me imagino que hay una parte que se entiende. ¿Qué llegaban a entender de todo lo que estaba pasando, de la elección de los padres, ¿no? ¿Qué llegaban a entender algo verdaderamente? En la película se da a entender que sí, y me imagino Mm. que sí, porque en todas las subjetividades van quedando algo, pero ¿qué llegaban a entender de lo que pasaba? Primero, a veces me cuesta hablar por todos, ¿no? O sea, yo puedo contar mi experiencia y había, por supuesto, niños que tenían distintas edades, entonces había distintas, mismo es lo que trato un poco de contar en la película, los más grandes que tenían otra lectura sobre lo que pasaba, desde algunos sentirse militantes casi a la par de sus padres, digamos, eligiendo ese camino, otros quizás que sentimos bueno, que éramos más chicos, que no podíamos decir que elegíamos. Yo creo que los niños entienden mucho, ¿no? No sé si todos, porque no sé, pero mucho. Entonces, que hay cosas que quizás no pueden expresar como conceptualmente, pero entender, me parece que hay algo que se entiende mucho. Nosotros entendíamos que había, yo digo, era como más en términos binarios, los malos, los buenos, ¿no? Pero claramente que había una decisión de vida, de luchar por un país distinto, que estábamos ahí, porque acá estaba gente que era capaz de matarnos, bueno, y no hacía falta demasiada imaginación, me parece que teníamos a la vuelta de la esquina, muchos de nosotros por nuestro papá, nuestra mamá, los dos, un tío, etcétera, sabíamos concretamente que eso sucedía. O sea, como, a ver, el miedo, uno podría pensar, todos los terrores de los chicos estaban ahí, era un poco lo que pasaba en la Argentina, ¿no? Éramos conscientes de que había cosas muy graves que pasaban. Y entendíamos que luchaban porque fuera distinto. Eso podría decir, como resumirte, ¿no? Te podría decir que decíamos malos, buenos, ¿no? No, hablábamos en esos términos, no es que no, hablábamos, veníamos a luchar a echar a los malos, teníamos como juegos haciendo todo el tiempo referencia a eso. Pero saliendo solo de los juegos y pensando en qué había de trasfondo, se entendía que había un grupo de gente que quería que las cosas fueran distintas. Eso sí lo entendíamos, ¿no? Mm. Y el tema de las amistades en ese contexto. Insisto también con el tema de las edades, ¿no? Yo no tenía tantas amigas o amigos que duraran tanto tiempo. Yo no me iba a la calle sola de repente, quizás con un amigo, pero mi hermano que era más grande, Mariana, Amor, Andrés, qué sé yo, Gonzalo, Mario, un montón que era un poco más grande, tenían como más vida propia. Propia me refiero a más libertad en moverse por Cuba, ¿no? Porque por Cuba con libertad teníamos amistades ahí y en verdad éramos vistos como me parece que como los hijos de los revolucionarios, o sea, era un poco lo que Amor dice, era el mismo lenguaje, un lenguaje parecido, ¿no? En Cuba que adentro, que en la guardería, que en nuestras casas, ¿no? De un hombre nuevo, de la patria socialista, digamos, había un montón de ideales que eran como consonancia. En la escuela, nosotros nos pedíamos que canten el himno, que cantáramos el himno, que contáramos, pero éramos como un fenómeno eh, pero para las maestras, pero un fenómeno que en general reivindicaban, ¿no? Estábamos ahí cuidándonos, o nos estaban cuidando,
pero había un grupo de gente que estaba luchando por hacer la revolución igual que ellos lo habían hecho, ¿no? ¿Se entiende? Era como algo que seguramente viviendo acá no hubiera pasado, allá era como más a boca de jarro esto. Claro. Y en eso, digo, cuando se termina la guardería y tienen que, ¿no? Porque dejan bueno, en tu caso vos tuviste unos cuantos años. No sé, Mm. ¿sos la que más estuvo en la guardería? ¿Sabes qué? No ¿Tenés sé, idea? supongo que es probable, sí, que mi hermano hayamos sido los que un poco más estuvimos más, sí, pero no sé muy bien, pero sí, creo que sí. Mm. Me imagino que cuando eso deja de estar, es algo que extrañan muchos. No sé, por ahí, al momento de realizar la película, te encontraste con algunos que por ahí seguiste en contacto y con otros que por ahí has perdido contacto y te volviste a reencontrar. ¿Y qué sucedió en todo eso? Sí, de hecho me encontré con algunos que no conocía, porque quizás no habíamos compartido, no habían vivido en la primera, yo llegué al final de la primera, y por su edad, o sea que también de repente me escribían por Facebook gente, ¿no? Como que hasta me encontré con gente que no nos conocíamos, pero que era como encontrarse igual, ¿no? Era como un reencuentro de algún modo, porque la historia ahí te une, ¿no? Para nosotros fue re fuerte salir de la guardería, ¿sí? Y creo que pasó una cosa un poco lo que vos decías antes, volver acá y la cosa del silencio, de no hablar, ¿no? De la represión en términos como más sociales fue muy fuerte para nosotros, ¿no? Yo soy como intento ser una reivindicadora del alfonsinismo porque creo que hizo un montón de cosas bastante buenas, y dentro de más de lo que son los radicales, pero fue un momento complicado. El Alfonsín y el gobierno radical se portaron muy complejamente con las organizaciones, eh, siguió la persecución, digamos, en otros términos, pero siguió la persecución. Me parece que la teoría de los demonios es una cosa que no se le puede achacar solo al radicalismo, pero que de alguna manera fueron los que simbolizaron eso, los que fueron referentes, la teoría de los demonios, ¿no? Entonces fue un momento muy complicado, bueno, después podríamos ver otra cosa, pero que también creo, pero fueron persecutorias las políticas del alfonsinismo contra las organizaciones armadas, ¿no? Bueno, un poco en la línea de que los dos grupos, supuestamente, ¿no? Los militares y las organizaciones guerrilleras eran igual de responsables de lo que había sucedido, ¿no? Entonces volver acá fue un páramo en algún punto. Y también como niña me parece que fue como que encontrarme con una cultura y meterme en otra cultura, con otras características, en una cultura de chicos que habían estado viviendo en la cultura de la dictadura. Es como pensar en los chicos de los 90, ¿no? Donde el consumo, donde había otros valores que no tenían nada que ver con la cosa de la solidaridad cubana, con la cosa del compañero, era otro momento. Y sí, para mí fue muy duro. Algunos de los chicos de la guardería vivieron más cerca de otros. Entonces me parece que hubo algunos que se siguieron viendo y de algún modo se mantuvo la idea de la guardería. No fue mi caso, para bien y para mal. Creo que en algún lado, bueno, me tuve que hacer cargo, digamos, de chiquita de otras cosas, qué sé yo, ¿no? También para bien en algún punto. Y también para mal, me desencontré con lo que había sido hasta ahí mi vida, ¿no? Esos años. Si tuvieras que decirme quiénes fueron tus padres, por ahí de tu madre tuvo una continuidad y por ahí se puede hablar también de su militancia, ¿no? En Mm. la educación, en la defensa de la educación pública, pero bueno, por ahí en el caso de tu papá, que por ahí, bueno, es menos, no sé, no menos conocido, pero que Sí, bueno, que tuvo la vida más sí, corta. sí, sí, sí. En principio a mí me gusta pensar que los dos fueron como consecuentes y coherentes con lo que consideraban, ¿no? Como que se hicieron cargo de lo que pensaban y se la jugaron un poco ahí, ¿no? Me gusta decirlo así un poco más amplio porque yo creo que hasta uno puede estar equivocado en lo que piensa y en lo que hace, ¿no? No, me parece que el tema de tener razón o no tener razón no debería ser lo que uno evalúe, ¿no? Por supuesto dentro de ciertos marcos, ¿no? Pues pensar que tenés razón y torturás a alguien como los militares, no estamos hablando de eso, ¿no? Dentro de un marco de ciertos respetos y de entender. Creo que se jugaron los dos con distinta suerte, pero como su vida en un proyecto colectivo, ¿no? En creer que las cosas podían ser distintas. Eso me parece que es lo más importante. Después fueron mi mamá más que mi papá, porque la conocí más, no por otra cosa, gente que yo agradezco como su amorosidad, ¿no? Como su decisión, por ejemplo, de contarnos la verdad, de siempre ir al frente y en principio bancarnos así como tener un proyecto de familia con nosotros, digamos, ¿no? Pero por supuesto, sobre todo, me parece que el tema de ser coherentes con lo que pensaron. Me parece que ahí tomaron una decisión como drástica en el buen sentido, para drástica de vida, ¿no? Que era seguir lo que pensaban y fueron coherentes con eso, fueron leales. A mí me parece que hay algo ahí del aporte a la construcción colectiva que estaba buenísimo, ¿no?
Después, por eso, no creo que haya sido, me parece que hay gente que tomó otra decisión, ¿no? Y que también, por eso no me parece que como que tenga que ser como moral la decisión, sino en principio como valorarles como la decisión de seguir, de hacer lo que creían que había que hacer. Eso. Bien. Sí, y un poco también esto de juzgar, ¿no? O de qué es lo Mm, moralmente correcto o inmoralmente. Se habla un poco también durante la película con respecto a si la decisión de los padres, ¿no? mm, O qué haría uno hoy con una cabeza en el 2000, a mm. qué sería en esa época, con todo lo que se sabía que pasaba, ¿no? Como que está ese diálogo de apostar a la vida, en un momento creo que vos en alguna de las entrevistas hablás de nostalgia setentista o de la Sí, primavera sí, sí, sí. setentista. Sí, eso me Y pasaba a mí, bueno, sí. bien. ¿Qué- Yo tenía nostalgia de algo que no había vivido mucho. Lo que pasa que, claro, en algún punto, no sé, a mí me pasa que veo el 17 de octubre del 45 y se me erizan los pelos en el buen sentido, no me pongo gorila, me emociono, ¿no? Le muestro a mis hijos y ese momento, bueno, con el 73 te pasa lo mismo, con todos esos años, con toda esa efervescencia, la verdad que yo tenía 13, 14 años que empecé a militar, miraba esas cosas o me enteraba de esas cosas, lo leía y era como si yo quiero vivir en un momento como este, ¿no? Que uno piensa que todo es posible, que uno puede cambiar, que uno es un actor social que puede cambiar las cosas. Bueno, no, insisto, no me parece que sea un momento, tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas que me parece que complicadas de esa época, ¿no? Pero, porque si no parece que todo el tiempo pasado fue mejor y no quiero ir para ese lado, pero por supuesto esa parte como por lo menos de la movilización popular es algo que les envidio profundamente, ¿no? Como, sí, sí, sí. Bien. Bueno, y por ahí conectando con eso, con el principio, o con esto de que hablábamos en la previa de yo no soy militante de los 70 pensaba, ¿no? Digo, si bien uno no lo hacía por ahí, por esto de que hablábamos hace un ratito, de la elección propia, en definitiva, digo, militaba la familia, los hijos acompañaban a los padres cuando se le pedía, no sé qué, hasta en el peor de las situaciones, por ahí cuando había un enfrentamiento y que se escondiera en la bañera y podía salvar su vida, como sabemos que hay muchos casos de muchos compañeros y compañeras que han salvado su vida así, cómo en algún punto fueron parte de este proceso, ¿no? Y por ahí después más adelante vamos a hablar, pero la elección a posterior y en la adultez de la militancia, de la construcción colectiva, no sé, de ver que el documental que vos hiciste lo hiciste con múltiples voces y eso habla de Ujú. esto de la colectividad, entonces en algún punto uno ha militado ese tiempo, y es una pregunta, aunque parezca una afirmación. Sí, yo creo que con las herencias también, una parte de las herencias se eligen, ¿no? Hay una parte que no creo que todo venga así como. Entonces me parece que hay una parte ahí donde muchos de nosotros elegimos algunos rasgos de nuestros viejos. Me parece que después cada uno ha elegido si esa militancia es en la escuela pública, ¿no? Dando historia, si es en un Estado, si es en una agrupación política partidaria. Pero muchos de nosotros hemos como continuado, por lo menos un rasgo, digamos, de esa militancia de nuestros viejos. Por supuesto, la época habla, entonces habla de cosas distintas, son distintas elecciones de cómo se organizan las cosas, de si se piensa que la lucha armada es posible o no, por supuesto, ¿no? O sea, así como te digo esto, hay cosas que parecen como que si uno piensa en ciencia ficción ahora, ¿no? O sea, uno entiende la lucha armada, por lo menos yo creo entender la lucha armada en aquel momento, pero ahora parece que eso fuera algo que, no sé, como inimaginable, ¿no? Como que cambió el mundo, la configuración de un montón de cosas. Hasta cuesta a veces como cuando uno quiere expresar lo que fueron los 70, explicarle por lo menos para complejizar, la gente puede seguir estando en contra, a Claro, favor, no importa, pero complejizar esa decisión cuesta como explicarla porque parece como si eso no hubiera sido posible, que en algún momento la lucha armada hubiera sido uno de los caminos, ¿no? Sin embargo, fue mundial el fenómeno, no fue solo acá. Entonces, eso habla de algo y me parece que nosotros como que elegimos muchos de nosotros como rasgos de la militancia que tengan con lo colectivo, con creer en cambiar las cosas, quizás con menos ansiedad de cambiarlas de un día para otro, podríamos pensar, ¿no? Y con la complejidad de una sociedad distinta a la de los 70, ¿no? Acá y en el mundo, insisto, porque me parece que no solo tiene que ver con el contexto de Argentina, sino con lo que pasaba, bueno, por supuesto, el mayo francés, Cuba, ¿no? Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Sí, Porque muchas además, veces es muy difícil poner, ¿no? Colocarnos en el contexto e intentar ver, ¿no? Las condiciones que generaban esas decisiones. Digo, cuando uno uh-huh, escucha los audios de las madres o los padres a los hijos que estaban en la guardería, se ve y se siente el dolor de, ¿no? uh-huh, Yo no soy padre, pero digo, dejar a un hijo al cuidado de otra persona, sabiendo que uno
puede no volver porque muchos de esos padres sabían de lo que pasaba, ¿no? Y bueno, así y todo seguían creyendo en la causa, digamos, como forma de bajar la dictadura. Y también pienso en ustedes como esa generación que heredó todo eso, todo el silencio que vino después, ¿no? Porque no fue Ujú. solo el retorno a la democracia, sino que fue 25 años, no sé cuánto, 20 años de Mm. silencio ininterrumpido o de esto de lucharla en contra de todos los discursos hegemónicos, contrahegemónicos, todos, ¿no? Sí, en principio yo digo que otra de las cosas que me quedó afuera de la peli fue el relato de las madres que dejaron a sus hijos en la guardería, ¿no? Que decidieron que sus chicos se quedaban ahí. También esas son de esas como deudas que uno se queda también. Pero creo que los procesos sociales en general llevan muchos años, ¿no? Un trauma social como la dictadura en general en todos los lados, bueno, ni hablar del holocausto, ni hablar de un montón de otros lugares, llevan muchos años procesarlo. Los pueblos no lo procesan muy rápidamente. No se habla rápidamente de eso, ¿no? Porque además hay preguntas sobre la complicidad, preguntas sobre cómo fue posible, cosas que no son muy fáciles de decir en el momento. Quizás hay que pensar que en ese momento lo importante es sobrevivir, tanto para los militantes como para la sociedad en sí, ¿no? Volverte a armar de algún modo. Ahora, claramente para otras familias y para la subjetividad nuestra y de nuestros padres fue durísimo ese silencio. El silencio, el rechazo, ¿no? No solo fue el silencio, la demonización, el ocultamiento, por supuesto eso fue durísimo. Yo tengo quizás la suerte de que mi viejo no era tan conocido, a pesar de que tampoco era militante de base, era un militante más o menos popular, en el sentido de que bueno, fue diputado, el nombre de él circulaba, pero no era un apellido tan como estigmatizado como otros apellidos, y creo que esos niños la han pasado muy, esos niños en ese momento, que son adultos, la pasaron muy difícil. Y que la sociedad en ese sentido, la nuestra y otras, le gusta como encontrar chivos expiatorios y de responsabilizarse de su parte del asunto, ¿no? Mm. Bien, antes de ir a una pausita, pensaba en que Infancia Clandestina también retrata una parte de tu vida, ¿no? Es como que Sí, sí, parte de sí, esos sí. 70 han quedado en dos audiovisuales. Mm. Sí, me río porque el sábado tuve una charla que daba Benjamín, una charla con historias desobedientes, y yo nunca había participado en una charla con Benja. Esta era de Benja, yo fui como una invitada, como a escucharlo, digamos, pero justo hablábamos de eso, porque en verdad a Horacio Mendizábal, que era el padrastro, ese nombre siempre suena un poco fuerte, pero la pareja de la mamá de Benja, lo asesinan con mi papá. Entonces, en verdad, como que infancia es un poco la gente que entró en clave de ficción, los que entraron, y la guardería es un poco los que nos fuimos después de eso, o los que vivimos en Cuba, pero son como si fueran los dos caminos del mismo momento, porque los dos son la contraofensiva, los dos son, ¿no? Así que sí, esas dos películas dialogan un montón, me parece. No sé si hemos llegado a armar algo alguna vez como de diálogo de las pelis, pero, o sea, no sé si mucha gente se da cuenta, pero uno que sabe que, que son de los mismos años, esas películas tienen como, dialogan un montón en ese sentido, ¿no? Yo le digo a Benja que yo le sigo los pasos a él, porque él la terminó antes, ¿viste? Y además es una ficción, que para mí hacer una ficción es como dificilísimo, y él hizo una ficción, y yo digo, yo te sigo a vos, vos avanzás y yo te sigo. Bueno, ¿será que en algún momento hagan alguna entre los dos? Sí, sí, necesitamos, sí, sí, Contando, necesitamos. no sé, algún devenir de alguno de ustedes. Sí, sí. Bueno, Bueno, sí. nosotros nos encontramos en la causa judicial, la causa de la contraofensiva, también con Martín, el hijo de Horacio, y con Diego, el otro hijo, el tercero, digamos. Y la verdad que para mí esos reencuentros fueron muy importantes. Te diría tanto como hacer la guardería, ¿no? Esos reencuentros en la causa, la construcción en la causa el reencuentro con Florencia, con Gustavo, con un montón de militantes y hijos o hermanos de militantes. Fue muy importante todo el proceso que hicimos para llegar a la causa. Te diría que tiene como... Y también fue un poco en paralelo. Hubo un periodo importante de la causa que fue en paralelo con la película, y creo que quizás no hubiera podido hacer la película si no hubiera participado de la causa, ¿no? Como que ese camino de entender más la contraofensiva, de participar, de ser parte de eso, fue fundamental para poderlo hacer. Bien, eso lo vamos a charlar un ratito ahora, después de la pausa, que estamos acá con Virginia Croato en este ciclo de derechos humanos que hemos lanzado del IVAP. Así que bueno, vamos a una pausa y volvemos en un ratito. En un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes
Si no podés con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no podés con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no podés con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos. Seguimos acá en este segundo bloque del ciclo de militancias y resistencias populares a las dictaduras. Estamos con Virginia Croato, charlando un poco de lo que fue la película, pero también de lo que es la historia de vida, ¿no? En el flyer poníamos hija de militantes, ¿no? Como si eso fuera no parte de un currículum, pero en algún punto es parte de la vida y define, ¿no? Como el devenir de una persona, porque esto, si la guardería y Cuba fue tan importante en el desarrollo, me imagino que hay toda no quiero decir secuela, pero sí como que hay una herencia de todo eso para el futuro. Sí, sí, yo te creo totalmente insisto con algo de la elección, ¿no? Porque a mí me parece que es interesante también la gente que ha decidido, siendo hijo de militantes, hacer otra cosa. Me parece que ahí hay como lo mismo que digo con respecto a mis viejos, como bancar que alguien pueda ser consecuente y pueda seguir un poco lo que quiere ser, ¿no? Como, me parece que también es interesante elegir la militancia sin que sea solo identificación, ¿no? Como en algún punto creo que durante un tiempo fue identificación, fue necesidad de entender, ¿no? Que yo empecé a militar muy, muy, muy chica. Mi mamá, que me está mirando, se debe reír porque me empecé a militar escondida de mi mamá. Ella tenía un poco de miedo, la verdad que yo empecé el secundario cuando había pasado la tablada, entonces mi vieja tenía bastante miedo y yo empecé a militar escondidas de ella, y mi mamá se dio cuenta al toque, obvio. Y empecé a militar en la UES en ¿En dónde Quilmes. empezaste? ¿En qué empezaste a ¿Cómo? militar? ¿En En dónde la empezaste a UES, en militar? Quilmes. Pero En la además, UES. además lo que me pasó que fui a una escuela en Quilmes que había sido, tenía una historia militante, y me acuerdo que la directora me llevó a un salón que era el salón de juegos, ¿no? Y decía: juventud es la que se rebela contra las injusticias de su tiempo. Y yo sentí que esa era mi escuela, solo por ver esa frase. Ahora me suena un poco cándida, pero yo en ese momento sentí que era la revolución, no sé, como ir a una escuela, ¿no? Una cosa así. Y tal cual, empecé la escuela, mi mamá me dijo: espera un poquito, conoce un poco. Al mes ya era delegada. Primero me votaron y me quise morir. Y a la semana el delegado renunció, me votaron a mí y empecé a militar al mes, no sé, ¿viste? Esperar un poquito, no existía mucho. Claro. Y me parece que un poco, uno lo hace un poco por identificación y a veces, pero de a poco fue como una decisión, una elección. Me parece que de a poco fue como pude ir diferenciándome ahí qué es lo que me interesaba, qué es lo que no, y lo sigo eligiendo, ¿no? Yo siempre digo que es difícil definir qué es militar hoy por hoy también. En algún momento militar era el territorio, ¿no? Como más claro.
el territorio, quizás la universidad, quizás pero como que tenía que haber un espacio, y ahora la militancia es un poco más abstracta, también por el estilo del momento, pero yo digo que me meto un poquito en cada lado, ¿no? Participo de algunas cosas así variadas y que las siento como parte de una militancia. Y también eso de militar, ¿no? Llegaste, entraste a la escuela y te pusiste a militar, también una especie de necesidad por necesidad de expresión, ¿no? Como esa, de sentir que la militancia era ese espacio de libertad donde uno podía expresarse, podía pelear por lo que realmente pensaba, más allá de lo que nuestros viejos hayan hecho con sus vidas de militantes. Sí, 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 yo recontra reivindico enseguida. Además nos metimos, fue una época linda en esa escuela, además porque había unos talleres de radio, tuvimos una radio comunitaria que era muy novedoso en aquel momento. Estoy hablando del 89, cuando me lo pienso no puedo creer la cantidad de años. Entonces era como, además era como muy nuevo porque no había tantas radios comunitarias. En ese momento se formó la Federación de Radios Comunitarias, pero todo un momento muy particular. Y bueno, fui encontrando ahí eso, ¿no? La parte, además, la parte como, a mí me parece que lo colectivo me gusta. Yo me siento como viva, por decirlo así, cuando soy parte de un colectivo, ¿no? Qué sé yo, trabajo en un colectivo de cineastas, en todos lados me parece que la grupalidad y la trabajar en nivel social es muy importante, ¿no? Y reivindico eso, y trato de apostar a eso, trato de trabajar en esa línea, de dejar de lado las cosas más miserables que todos tenemos un poco, ¿no? Y trabajar siempre como en función de ese objetivo de trabajar en comunidad, ¿no? Socialmente. Tengo una pregunta capaz que es muy filosófica, pero se veía, ¿no? Esto de la nostalgia setentista, de la primavera, pensar en una patria libre, justa y soberana, era un sueño de locos. Hoy, digo, es un sueño, hoy pensar en una patria justa, libre y soberana. ¿Qué pensás? ¿Es Me parece realizable? que hay que agilizar la cabeza, como que hay que ser aún más inteligente, ¿no? Me parece que sí, como que lo que pasó fue que se complejizó el modo de cómo resolver, y me parece que pasaron varios momentos, en momentos en que se pensaba que solo como con el diálogo uno podía llegar a algunas cosas, momentos en que se empezó quizás que con la pelea más frontal, podemos empezar la lucha armada, también se iba a conseguir. Bueno, ahora me parece que hay que como si fuera a pensar otros mecanismos y otras estrategias que tengan que ver con lograr lo que queremos, y que a veces tenga que ver con buscar consensos y otras veces tenga que ver con poner límites, qué sé yo. Me parece que hay que, lo que estar es como despierto, como cierta cosa estar despierto para encontrar cuál es la mejor manera en su momento, ¿no? En qué momento llegás a militar en Hijos? ¿O sos parte de la fundación? ¿Cómo es? Estoy como en ese borde, porque yo digo, bueno, la fundación Es- también es eso, ¿no? Cuando uno dice ¿cómo es cuando se fundó Hijos, ¿no? Es una pregunta que no me dice mucho, pero porque hay un grupo que se juntó en La Plata cuando hicieron el monumento, ¿no? Después la otra día leía que alguien decía que en Córdoba, yo creo que Córdoba fue un poquito posterior. Claro, las fundaciones más como fue en el mismo momento, porque se fueron comunicando algunos con otros. No, yo no estuve al principio, estuve enseguida, estuve en el 95 en Hijos, entré pronto, digamos. También yo digo que la herida de la desaparición hizo que muchos chicos se juntaran o hubiera espacios de salud mental de nuestro organismo de derechos humanos para chicos que eran hijos desaparecidos. Y mi caso era un caso particular, porque si bien la única diferencia es que lo asesinaron y le entregaron el cuerpo a mi papá, había cierto reconocimiento del Estado, ¿no? Por ejemplo, con los desaparecidos el Estado no los reconocía. Entonces había como una claro. lucha ahí para que los chicos tuvieran los papeles al día, para que pudieran salir del país, para que les paguen la pensión, ¿no? Había como un montón de luchas en las que yo no entraba, por decirlo así, entonces no me reuní muchas veces podríamos decir otras razones seguramente, pero bueno, para simplificar, por las que yo no estuve en algunos momentos en los 80, en algunos talleres que se hicieron o encuentros, ¿no? También creo que para complejizar un poco, porque éramos hijos de militantes que habían llegado o hijos de la conducción o hijos de militantes que habían entrado con la contraofensiva, y hay que pensar cómo se leía la contraofensiva hasta no hace tanto, ¿no? Entonces me parece que también eso hace algunas reuniones y desreuniones de la militancia en esos años. Y entonces yo entro muy pronto a Hijos porque iba a terapia y comento que me había enterado que existían y que me interesaba, y mi psicólogo me pasa un contacto de Juan Salas, que es el hijo de una psicóloga también, la mujer del flaco Salas, que estuvo presa muchos años. Y entonces Juan me lleva a una reunión, le pido y voy a una reunión. Entonces entro muy pronto, pero sí, no soy la fundadora, digamos, ¿no? Pero sí, para mí fue un momento muy interesante todo el momento de la militancia en Hijos también. Y en la actualidad, digo, pienso dos cosas, ¿no? Hijos hasta el 2003, 2004, ¿no? Cuando se empiezan a discutir la ley de obediencia de vida y punto final, que parece mentira que
que se hubieran sostenido durante tanto tiempo. Digo, esos momentos previos a esos años, después 11 o 12 años donde se trabaja mucho con las políticas de derechos humanos y, ¿no?, los juicios, como el que ahora vamos a charlar un poco de la contraofensiva, pero bueno, infinidad de juicios que incluso, como hablábamos al inicio, tienen la consecuencia de que Jorge Julio López, con su declaración, que fue la verdad que muy importante para algunas de las causas, tiene la segunda desaparición en democracia, y después llegamos al 2015 con la victoria de Macri y, por ejemplo, el anuncio del 2x1, ¿no?, que en un momento fue fuerte y que movilizó a todos los organismos de derechos humanos. ¿Qué se vive en esos momentos cuando vos sentís que volvés 15 años atrás? ¿Qué se siente? ¿Qué sintieron ustedes como familiares, como, ¿no?, militantes de hijos? No solo por familiares, porque lo sufrimos todos, pero la militancia, los años que ha significado las luchas en el momento donde por ahí con menos reconocimiento del Estado había una gran represión, persecución y el miedo como el que expresaba tu mamá al momento de uno volcarse otra vez a la militancia. Yo creo que nunca los procesos son como lineales, ¿no? Entonces, sí, por supuesto en el momento es una tristeza, como una desazón, ¿no? Hay un momento como si bajara una nube negra, ¿no?, sobre la ciudad. Como, me acuerdo un cuento cuando yo era chica y era como que, ¿no?, de Graciela Montes, creo que era como que se ponía todo gris, ¿no? Entonces me acuerdo que el 2x1 tenía como esa característica, y también cuando ganó Macri, sobre todo porque además uno pensaba que en algún momento, yo pensé que en algún momento podían ser como una derecha un poco más, como que no fueran a discutir eso, ¿no? Como diciendo, esto sí, lo que se pasó en los 70 lo que hicieron los militares en los 70 fue una barbaridad, nosotros no podemos defender eso, y fue una derecha un poco más, quizás que como menos, y me da gracia porque son palabras que ellos nos dicen a nosotros, de revanchista, ¿no? Pero como una derecha que no se iba a encargar de eso porque iba a dar por sentado que eso era una barbaridad, que no había manera de defender la dictadura y que no había manera de defender ni los delitos económicos, ni la tortura, ni la desaparición, ¿no? Bueno, no. Siempre uno piensa que quizás el enemigo es mejor, no fueron eso. Entonces, la verdad que fueron momentos de mucha tristeza, y no solo eso, me parece que muchos momentos nuestros también, como de retroceso, o desencuentros, peleas entre los organismos, ¿no? Pero me parece que la historia tiene que ser siempre como que saber que uno va y que nunca es como derechito para adelante, ¿no? Que hay momentos donde hay rulos, donde hay momentos de retroceso, de derrotas, ¿no? Que hay momentos donde se ve oscuro todo. Y aún así quizás hay que desencillar un poco, pero hay que tratar de seguir. Y no sé si soy recontra optimista, pero uno también elige, dice, bueno, me parece que uno puede seguir militando, participando, haciendo cosas, aún sin saber sin pensar que la victoria está al final del camino, ¿no? Aún pensando que la victoria no está al final del camino, uno puede decir, bueno, yo quiero hacer lo que creo que hay que hacer, lo que deseo para los demás y deseo para mí, ¿no? Para mis hijos y para los demás, como, ¿no?, que este mundo sea mejor. Y entonces me parece que eso tiene que ser por afuera, si no te queda muy atado a ver si nos va bien o nos va mal, digamos, en esa pelea, en esa búsqueda. Claro, no. Mientras decías todo eso, pensaba en que también nos invita a esto que decías hace un ratito, de estar despiertos, ¿no? Uno piensa que la victoria estuvo dada, ¿no?, que tenías el trabajo asegurado y no estaba el trabajo asegurado, de que pensábamos que era una política pública que puede trascender un gobierno, ¿no?, que es algo que en Argentina a veces nos cuesta de pensar una política pública que dure más años que una gestión de gobierno, que sería lo más lógico, pensado sobre todo en esto de que es irrebatible todo esto que decías, la tortura, los secuestros, los vuelos de la muerte, ¿no?, la dictadura económica, la persecución de muchos empresarios que no opinaban de la misma forma, la apropiación de viviendas, ¿no? Como todo eso nos invita a darnos cuenta de que la pelea día a día, de que no hay que relajarse, de que a veces pensamos que la victoria ya es nuestra, la tenemos en las manos, y después te das cuenta de que en realidad es una construcción y es un devenir histórico que todo el tiempo tenemos que ir sosteniéndolo, a pesar de que los discursos hegemónicos están del otro lado, porque hay un amparo mediático. Sí, sí, claro. Pero si uno cree que es justo, y además me parece que ahí que es como algo como una convicción, ¿no? Qué sé yo, la verdad que yo siento mucho que Argentina igual es un país como con estos reveses y con estas cosas de estos discursos del odio, para clasificarlo de algún modo, resumirlo rápido, que tiene esas cosas que no las podés creer, pero compararlo con otros procesos del mundo, y es un país que ha hecho mucho. Es una sociedad muy movilizada, la sociedad argentina, que tiene un nivel de movilización, creo que poco, no, yo no digo que somos mejores que nadie, ni somos excepcionales, pero ese rasgo, esa característica de los argentinos tiene una cosa, que somos una sociedad muy movilizada, ¿no? Entonces digo, mismo ahora que todo el mundo estamos hablando de España, porque está la película, El silencio de los otros, por un montón de cosas, lo que pasó en España, ¿no? Y un nivel
de lo que pasó, lo que fue la República, lo que fue toda la militancia, digamos, de España y lo que pasó después. Y este país pudo como hacer otra cosa con el terror, con el horror, ¿no? Se terminó antes la Sí, dictadura, que uno podría preguntarse mucho, por qué también, pero no solo eso, también me parece que después se hizo mucho bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde los organismos de derechos humanos, desde el arte, ¿no? Desde la construcción de lo que se apostó siempre a la vida. Es muy interesante lo que hicieron los organismos también como decisión. No solo la no venganza, sino la decisión de alguna manera pedir por sus hijos, por sus familiares, pero también pensar en las futuras generaciones, no quedarse solo como en cierta reivindicación que podríamos sentir más normal, entre comillas, porque es el reclamo sobre tu ser querido, ¿no? Sino como una cuestión que trasciende la cuestión de la familia que fueron víctimas directas de la represión. no, totalmente. Esa es la idea del respeto por la vida, por más de que al que estamos viendo que se le respete o un juicio no Ujú, justo, ¿no? Vamos a ponerle a personas que no le dieron la oportunidad a nadie, que hicieron atrocidades, ¿no? Que ni siquiera le dieron la oportunidad a nadie. ujú, Y en esto, bueno, siempre son feas las comparaciones, pero es verdad que tenemos un movimiento obrero organizado que ha defendido conquistas que en otros países, incluso ahora con Bolsonaro en Brasil o lo mismo en Bolivia con Evo, que con estos golpes nuevos que hay, porque también cambió todo, ¿no? Cambió la forma de disputar el sentido, también cambió la forma en que nos hacen golpes de Estado. ujú. Y bueno, cómo lo hemos sostenido acá y cómo a pesar de todo seguimos, no sé, abuelas y madres tienen un reconocimiento internacional innegable y justamente es por esto, porque han logrado poder demostrar de que uno se puede comportar diferente y ahí yo todo el tiempo me viene a esto que te iba a preguntar de las domiciliarias con el tema de la pandemia, del coronavirus, a estos viejitos mayores que en otro momento estuvieron en el poder, ¿no? Y están condenados con varias causas por ahí de perpetua y tienen domiciliaria y Me qué metes en una, pensar. me metes en una muy difícil, porque Pablo Yonto, nuestro abogado, me va a retar. Pero yo soy como en ese sentido, tengo la sensación de que si reclamamos ciertas garantías, ¿no? Eh, Le vamos a es- preguntar a Pablo cuando le toque. sí, sí, Pablo seguro me va a putear con esto que estoy diciendo, que me va a decir que está todo bien, pero me va a putear. Eh, yo pienso que sí, si nosotros reclamamos las garantías, tenemos que reclamar para todos. Después, por supuesto, sabemos que las cumplen para ellos y no las cumplen para otras personas. Sabemos que la justicia no es justa, digamos, ¿no? Que estos tipos logran la domiciliaria como no la logra ningún otro preso que quizás tiene las mismas condiciones, aún mucho peores a veces, para irse a su casa y con las clases populares, con determinados delitos y todo, hay como hay una mano más dura, por resumirlo, que con estos delitos. Por supuesto que no estoy a favor de eso, pero que me parece que no podemos nosotros como aflojar en algunas cosas que son como nuestros pilares. Nosotros justamente nos diferenciamos de ellos porque hay cosas que son centrales, ¿no? Si creemos en la garantía. Lo que pasa es que me parece que parte del cuestionamiento es que no les creemos a los jueces porque los tipos salen a caminar cuando dicen que no salen a caminar, dicen que están enfermos cuando no están enfermos. O sea, lo que me parece que pasa es que uno sabe que meten excusas, ¿no? Que encuentran artimañas para burlar la justicia, salir a caminar. Bueno, Gustavo a veces los ha encontrado más de uno tomando un cafecito, dando una vuelta cuando no. O eso, diciendo que están enfermos cuando no están. Bueno, me acuerdo Bussi, ¿se acuerdan? Bueno, Bussi no, Patti fue el que entró. Patti entró haciéndose el enfermo, ¿no? Como situaciones, me parece que ahí es donde uno le agarra esa cosa, que se queden adentro aún con coronavirus, porque te agarra una cosa que sabés que ellos buscan cualquier excusa y que la justicia es como más permeable con ellos que con otras situaciones, ¿no? O sea, que es garantista con ellos y no es garantista con otros, ¿no? No respeta las garantías básicas constitucionales. Entonces, y a mí, igual yo insisto que para mí los juicios en Argentina también son un golazo, o sea, también por resumirlo de alguna manera, pero un golazo como el de Maradona creo que es un logro enorme. Por supuesto hay mucho por hacer, por supuesto hay muchos que se han muerto y se van a morir impunes, no creo que alcance para que nunca esos procesos son como deberían ser, en términos como ideales, pero el proceso en Argentina de justicia es muy interesante y me parece que lo que más nos da es parte del tejido social y con domiciliaria o sin domiciliaria esos tipos son culpables y eso para mí es como, está buenísimo, ¿no? Como que no nos olvidemos como del punto que se logró que se condenaran algunos tipos, la mayoría, algunos están procesados, no tienen condena firme, pero son culpables, entonces me parece que ahí eso es donde hay que, ¿no? Donde hay que tener como y lo que tiene como impacto, insisto, de reconstructivo en la sociedad, que esos juicios hayan existido, que haya sentencia, que los tipos estén presos. Bueno, eso me parece que es muy. Esas son las cosas que creo que Argentina hizo bastante bien, ¿no? Después hay otras que uno podría discutir, pero esas, dentro de todo, como un proceso de justicia, de búsqueda de justicia, ¿no? De los organismos y también de la justicia, digamos, del sistema.
antes de entrar en la cosa contraofensiva y preguntarte algo que también me pareció interesante lo que planteabas recién conectado con la película La Guardería, ¿no? Digo, por ahí tenemos muchas personas que nos están mirando que por ahí no participaron nunca de un juicio. Bueno, en este momento con la pandemia les recomendamos que no vayan porque no van a poder ingresar, pero en esto de pensar en la sentencia y de que sean culpables, cuando sabemos que no hay ninguna autocrítica de parte de ellos, cuando sabemos que se han manejado de forma violenta tanto los enjuiciados como las familias de los represores, en muchos casos hacen de todo en los juicios, ¿no? Y por ahí uno que no ha participado piensa que es un juicio más y en realidad hay dos modelos de país donde hay uno que no ha reconocido ninguno de todos los errores ni la utilización del aparato del Estado, que cuando vos hablas del Poder Judicial y de esta benevolencia hacia ellos, esta garantía, a veces hasta hace pensar de que hay ciertas estructuras que siguen inmutables a pesar del paso del tiempo. Sí, sí. Y bueno, y ahí voy a la causa de la contraofensiva, que está bastante avanzada. Quería que me cuentes un poco cómo viene. Bueno, primero, esto que me interesó mucho de qué impacto en lo personal tiene, no solo a la hora de hacer la película, sino a la hora de reencontrarte con un montón de experiencias, de relatos que por ahí son muy similares o muy diferentes y también difíciles de digerir. En principio, esa parte yo te diría que haber logrado como el grupo, que es un grupo amorfo en buen sentido, en el sentido que a veces somos más, menos, ¿no? Como con sus momentos, con los tiempos de cada uno, pero el grupo que lleva a cabo la causa para mí fue muy importante en términos también como reconstructivos, ¿no? Personales. Pero me parece que no solo personales, me parece que aporta así como, que nos aportó, que aporta como sociedad. Son esas cosas que no se ven, por decir así, o no se ven del todo, pero que tienen ¿no? Van sumando como ciertas capas de discusión sobre algunas cosas. El juicio, tanto con los abogados, con Gabriela, con Coco, con Pablo Yonto, con Gabriela Sosti, que es la fiscal, y bueno, Rafael también. Ahora me faltan algunos y me voy a sentir culpable después. Sí, Te van a hacer sentir culpable, eso seguro. Sí, Janina. La verdad que el juicio es muy importante, me parece que primero porque me parece que la contraofensiva era una operación, como dije en un momento, que estaba muy demonizada, es una operación compleja, por supuesto se entiende que es una operación compleja, fue una operación compleja, y me parece que es muy interesante poder hablar de eso, ya es como si fuera haber tocado otro tope, ¿no? Haber tocado otro punto, haber podido profundizar y no habernos quedado solo con los chicos que militaban en la villa, o que después, bueno, después le reconocimos la afiliación política, pero ahora también haberle reconocido algunas cuestiones, como la resistencia, en algunos casos armada, a los últimos años de la dictadura. Algunos intentos que no fue solo armado, pero que algunos fueron armados, o operaciones militares, digamos, a eso me refiero, que tienen que ver con que la dictadura se terminara. Entonces me parece que poder hablar de eso sin idealizar y sin demonizar, me parece que es interesante, porque después las conclusiones son como personales, me parece, o sociales, pero por supuesto pueden ser amplias las lecturas que hay sobre eso. Pero me parece que es interesante que el juicio posibilitó eso, ¿no? Posibilitó encontrarse gente que quizás no se hubiera encontrado de otro modo, por las características que tuvo la contraofensiva y la represión de la contraofensiva, el momento que se dio. Entonces, para mí fue muy rico. Y lo que pasa es que a veces es difícil como poderlo relatar, porque son como pequeños detalles que van armando, ¿no? Un tejido. Pero me parece que eso, bueno, un juicio que va mucha gente, que está mucha gente interesada, y que me parece que además han aparecido muchas cosas distintas ahí. Entre ellas me parece que hay algunas cosas como eso, hablar de esa operación tan compleja, poder hablar de otro modo, y también poder hablar de situaciones que me parece que siempre a la militancia les ha costado hablar, ¿no? Hablar de las dificultades cuando te secuestraban, la tortura, hay un montón de cosas que a veces se hablan como, o costó mucho hablar y que se están empezando a hablar, y yo creo que ese juicio aportó en esa línea, ¿no? Aportó bastante en esa línea. Y vos también decías lo de los familiares de los militares, digamos, y bueno, para mí también la Argentina tiene el grupo de historias desobedientes y los hijos o hijos que tampoco están adentro del grupo, pero que son parte de ese gran colectivo, digamos, de historias desobedientes o de hijos de represores o ex hijos de represores, y me parece que también es algo que fue posible en este país, ¿no? Y que eso habla de que los juicios instauran una verdad, ¿no? Una verdad, digamos, un relato, y que instauran una verdad porque la justicia dictaminando algo, esa es un poco la función de la justicia en algún punto. Cuando no la cumple es cuando la gente se siente como desvalida, nos sentimos, ¿no? Desguarnecidos, ¿no? Pero cuando la cumple, aunque sea en parte, permite ordenar algunas cosas en el campo social. Y me parece que algo de eso sucedió en Argentina y eso permitió que algunos, lo digo porque en nuestra causa también hubo el hijo de un militar, de un médico militar, que habló en la causa y que dio testimonio por lo que el padre le había contado a su hermana.
Entonces, por eso digo, fui acordando del juicio, de las cosas que el juicio fue abriendo, ¿no? Y no me quiero olvidar, no sé si tenemos tiempo, pero la función Todavía nos queda social así. de la retaguardia, que fue el que publica el juicio. Antes, cuando no se publicaba en vivo, hacían con las fotos de Gus, con las fotos de Julieta y demás, hacían los informes cada semanales de los testimonios, del diario, el diario en el blog. Eso también permitió que el juicio no fuera solo de los familiares, sino que también pudiera como expandirse. Y ahora que por suerte la justicia determinó, y la pandemia quizás en eso posibilitó que el juicio fuera visto en directo, ¿no? Estamos a poquito de terminar el juicio, dentro de muy poquito empiezan los alegatos, creo que el 15 de octubre empieza el primer alegato de la fiscal, de Gabriela Sosti, y bueno, fue un largo camino, pero que un camino muy interesante, un camino que valió la pena, pase lo que pase de la sentencia, pero valió la pena ya hasta ahora. Me parece muy interesante esto que decís, algo que lo plantea Gustavo Molfino, que fue el partícipe de nuestro primer programa del ciclo, esto que es un poco la respuesta al discurso oficial o sea, la contraofensiva como una acción armada, y él dice, fue una acción múltiple, incluía una parte de una acción armada, pero después había acciones de tarea de inteligencia, había acciones de tarea de resguardo de los compañeros, viste como esa idea de dejaron venir a morir a los compañeros, cuando en realidad esto era un poco más complejo que solo eso, si podíamos decir que solo eso. Totalmente. Bien. Y como para ir terminando, ya nos quedan ahí 2 minutitos. Bueno, ni hablar que es un placer escucharte, que es un placer poder hacer estas reconstrucciones de la historia que nos permiten, por lo menos, empezar a pensar en una historia que no es solo de los vencedores, o que nos podemos poner del lado de los vencedores, porque con el tiempo, la verdad, la memoria y la justicia son algo que no nos puede quitar nadie, y eso tiene que ver con la lucha de nuestras abuelas y nuestras madres que ya están bastante más grandes y va a venir todo un momento donde, ¿no? Pienso, a veces abuelas dice algo y es palabra santa, ¿no? Y bueno, en algún momento va a haber un cambio generacional y eso deberá caer en manos de hijos. Viene como, ¿no? Hay un momento ahora medio bisagra, pasan un montón de tiempo. A veces se habla de lo que tardan los juicios, queremos que sean más rápidos y por qué queremos que sean más rápidos. Como a ver si hay alguna explicación que me puedas dar. Primero porque se nos mueren, ¿no? Algunos de los imputados, se mueren como impunes, ¿no? Es raro también esa cosa de que, porque digo, habría que pensar también si el juicio como es restitutivo también, ¿no? Que debería ser también aún cuando la gente se murió, algunas cosas, pero bueno, nuestro código es así. Y por otro lado, se nos mueren los imputados y se les mueren las familias también, ¿no? Las que están muy buenas, las abuelas que están buscando a sus nietos, que todavía no se encontraron, las madres. Algunos se mueren sin ver la justicia llegar a sus casos, ¿no? Entonces es un momento en que, y había un compromiso social que habría que honrar, que estos juicios, por la magnitud que tienen, en función de que además es una tragedia, y el genocidio nos tocó como sociedad, deberían tener una prioridad que a veces tienen y a veces no, digamos, ¿no? Porque el genocidio no fue para todos, ¿no? Hubo, por supuesto, un grupo a la que fueron a buscar, a que fueron a asesinar, pero hubo las consecuencias fueron para toda la sociedad. Bien, bueno, Virginia, te agradecemos infinitamente este contacto. Por ahí para que se sumó, estuvimos charlando con la directora de la guardería y también, ¿no? Partícipe, porque más allá de la película, partícipe de esa parte de la historia que, bueno, para mí que soy marplatense y que hoy estoy viviendo en Mar del Plata, Fernanda Raberta para nosotros es una de las referentes digamos, de acá y también tiene que ver con toda esa línea de la política colectiva, ¿no? Me parece que no nos salvamos solos, ¿no? Que siempre la salida es colectiva, de que la patria es el otro, de que hay una esperanza de que podemos contar con la militancia y la política como transformadora de la realidad. Así que te agradecemos este contacto. No sé si querés decir algo más, si te quedó ahí algo con ganas de expresar. No, muchas gracias nada más. Muchas gracias. Bueno, con eso damos finalizado el ciclo del IVAP. Hasta el lunes que viene, a las 19 horas. Veremos con quién, todavía no lo sabemos. Es todo A muy ciencia así. cierta. A la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender,
Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos